buenas tardes. Os doy la bienvenida en nombre del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez Bueno, y en el mío propio como vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Os doy la bienvenida a este encuentro porque quienes integramos este vicerrectorado, que tiene una razón, el encuentro tiene una razón de ser, que es quienes integramos este vicerrectorado, el VIDAS, tenemos el empeño de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado en relación a la implementación de acciones que procuren la igualdad de oportunidades y el fomento de una cultura de respeto a la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, nos estamos refiriendo a los distintos tipos de diversidades, entre ellas y de manera muy relevante a la diversidad cultural, a la multiculturalidad. Hoy es el Día Internacional del Migrante, de las personas que migran, que este año se centra en el lema Nosotros juntos, implicando así a toda la sociedad. La universidad, que es la casa del conocimiento, tenemos quienes integramos la comunidad universitaria que ser capaces de ofrecer a la sociedad modelos de convivencia en la diversidad, modelos de relaciones igualitarias libres de cualquier discriminación. En el VIDAS, en el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga, estamos empeñadas en hacer posible una universidad y una sociedad más igualitarias y justas. Este es nuestro compromiso y nuestro último objetivo. Sin más, voy a dar la palabra a quien modera la mesa de este encuentro, Rafael Durán Muñoz, que es el vicerrector adjunto del VIDAS para Políticas de Equidad de la Universidad de Málaga. Este encuentro es el resultado de su buen hacer. Así que gracias, Rafa, muchísimas gracias por esta iniciativa que te corresponde y que sé que no es una cosa fortuita, sino que es producto de largos años de investigación sobre migraciones, sobre migrantes. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias, Isabel. España ya no es tan homogénea como la concebíamos en el siglo XX. En el año 2011 llegamos a contar entre nosotros a más de 5.750.000 personas extranjeras. En el año 2019, después de los retornos que tuvieron lugar durante la crisis económica de la segunda década, volvieron a ser más de 5 millones y este año, con fechas provisionales del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero, superan los 5.400.000. Casi son 5,5 millones de personas que conviven con nosotros, que viven entre nosotros, suponiendo de esta manera más de un 11% del total de la población. En España, por lo tanto, el Día Internacional del Migrante es también el día de la sociedad que ya somos. Un día para pensar sobre quiénes somos nosotros cuando hablamos de nosotros. Lo que sabemos o creemos saber en gran medida está condicionado por la prensa. Ciertamente, no todos los medios seleccionan las mismas noticias ni las cubren de la misma manera, pero es fácil llevarse la impresión y acabar pensando que la inmigración es un problema, que los inmigrantes son una amenaza, ya sea para nuestra seguridad física, para nuestra seguridad laboral, sino incluso, particularmente en momentos de pandemia, para nuestra seguridad sanitaria. Y sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el problema no es la inmigración, sino la gestión que se haga de ese fenómeno. Uno de los problemas de la percepción del fenómeno migratorio es que se reduce a la dimensión securitaria, en concreto al control, al rechazo en la frontera. Ocurre, sin embargo, y tenemos que ser conscientes de ello, es importante que las autoridades lo sepan y es importante que la sociedad lo sepa, que política migratoria también es la que contribuye al desarrollo de los países tanto de procedencia como de tránsito de los migrantes. De la misma manera
que también es política migratoria la que atiende a los derechos y a los deberes que asisten a nuestros nuevos vecinos. Tiene ello que ver con la política de integración, más allá del momento de la acogida. Es por ello que contamos hoy con la presencia del director general de Inclusión y Atención Humanitaria vinculado a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio del mismo nombre. Muchas gracias, Francisco Miguel Dorado, por haber aceptado la invitación que cursamos desde este vicerrectorado. Francisco Miguel, además de director general, en su calidad de director general, es también vicepresidente del Foro justamente para la integración social de los inmigrantes. Nuestro agradecimiento se justifica no solo por haber aceptado la invitación en sí, una norma de cortesía, sino porque de esa manera respalda nuestro compromiso, nuestra voluntad y nuestro empeño en sentar en mesas de diálogo a las administraciones públicas y a la academia. En la universidad es importante el conocimiento, pero ese conocimiento que se adquiere hay que saber difundirlo y hay que intentar, particularmente en cuestiones como las migratorias, utilizarlo para sensibilizar también en determinados valores y, por supuesto, en el respeto de los derechos. Junto a Francisco Miguel Dorado intervendrá en la mesa Magdalena Martín con una ponencia sobre la Unión Europea y la frontera migratoria de la integración. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Europeo Universitario de Florencia, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga y subdirectora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos. Su trayectoria investigadora justifica sobradamente su presencia en esta mesa como especialista que es en cuestiones migratorias abordadas desde el derecho internacional público, con una particular atención a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con el espacio de libertad, seguridad y justicia y acción exterior de la Unión Europea, con el género y la multiculturalidad. En este momento forma parte de un proyecto nacional financiado por el ministerio correspondiente sobre comportamientos basados en el discurso del odio. En tercer lugar, intervendrá en la mesa. En este momento no está presente por problemas técnicos, pero esperamos que se resuelvan en breve, Blanca Garcés Mascareñas. Su ponencia versará sobre la integración de inmigrantes en el cambio de década y, si me lo permiten, voy a posponer la presentación al momento en el que ella esté presente. Doy en este momento la palabra a Francisco Miguel Dorado, director general de Inclusión y Atención Humanitaria. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia virtual en este magnífico escenario que plantea la Universidad de Málaga y en esta ponencia que me ofrece la oportunidad de compartir con vosotros un tiempo que para nosotros desde la Administración resulta imprescindible, un tiempo, como ha dicho Rafael, un tiempo con la academia, un tiempo con los estudiosos, un tiempo con la gente joven. Un tiempo que es imprescindible que lo tengamos con más frecuencia de intercambio, de opinión, de libertad para opinar, de absoluta sinceridad entre nosotros. Y consideramos desde la Administración y en especial desde la Secretaría de Estado de Migraciones que este intercambio es imprescindible, porque si no estamos todos los actores que trabajamos en torno al tema de las migraciones cogidos de la mano, no podremos resolver los desafíos, los retos que nos pone por delante este fenómeno, que va a ser el fenómeno ya no del futuro, es un fenómeno del presente, por supuesto, y es un fenómeno que para mí resulta absolutamente apasionante. Empiezo con un agradecimiento muy sincero a la universidad, por supuesto al rector José Ángel Narváez por habernos invitado, por haber tenido la deferencia de organizar este encuentro. A Isabel Jiménez, por supuesto, la vicerrectora del VIDAS, con ese magnífico nombre o acrónimo que utilizáis para la Vicerrectoría de Igualdad, Diversidad y Acción Social. Por supuesto, agradecerle también a Milagro, a su adjunta de Formación y Participación en Igualdad y cómo no, a Rafael por la idea magnífica de la organización del encuentro.
y, por supuesto, también agradecerle a las dos ponentes que me van a acompañar en la mesa en esta tarde de hoy. Y felicitaros, no solo agradeceros, sino también felicitaros por hacerlo coincidir con este día tan interesante, con este día tan relevante para todos como es el Día del Migrante. Sabemos que este día tenemos mucho que celebrar porque este día es un día especial que contribuye a poner en valor y conocimiento la situación de las personas extranjeras que están en nuestro país y que andan por el mundo. Los migrantes contribuyen con su conocimiento, con las redes que conforman y con sus capacidades al desarrollo de comunidades más fuertes y resistentes, resilientes. En los últimos meses los migrantes han estado especialmente influidos y en primera línea, además, por la lucha contra la pandemia. Han sido protagonistas de los cuidados, han sido protagonistas de la agricultura, de llevarnos los productos más indispensables para nuestros momentos de aislamiento. Las contribuciones de las personas migrantes en los ámbitos de la salud, del transporte, de los servicios, han hecho que nuestras vidas durante el confinamiento hayan sido más fáciles. Al igual que las personas que están viviendo al margen de la sociedad, los migrantes se ven desproporcionadamente afectados por el COVID-19. Le ha influido mucho más la crisis, han perdido más sus puestos de trabajo, han sido más desalojados de las viviendas y sufren más discriminación. Hay muchos migrantes, desgraciadamente, que están varados en muchos casos sin ningún ingreso, sin ningún lugar donde vivir, sin posibilidad alguna de regresar a sus hogares debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Y además, la pandemia del COVID-19, la desgraciada pandemia, ha provocado también que corran cada vez más riesgo de ser víctimas de trata o de explotación. Somos muy conscientes de esto, somos muy conscientes. Entre nuestras competencias, sabéis que la organización de la Secretaría de Estado de Migraciones tiene dos grandes brazos, la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, que tengo el honor de dirigir desde el mes de abril de este año, y también la Dirección General de Migraciones. Son los dos grandes brazos con los que funciona la Secretaría de Estado de Migraciones, que, como sabéis, pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Desde nuestra Dirección General intentamos planificar, desarrollar y gestionar el sistema de acogida integral de las personas que solicitan asilo, de los refugiados y de cualquier otro beneficiario de protección internacional. También sabéis que intentamos planificar, desarrollar y gestionar programas que atiendan la situación de las personas migrantes que por razones excepcionales necesitan una atención humanitaria. Y todo esto lo intentamos hacer en colaboración con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, con las subdelegaciones del gobierno, con las entidades públicas y privadas en general que están ayudándonos constantemente a desarrollar esta tarea de atención e inclusión humanitaria. Gestionamos también, como sabéis, los centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETI, Ceuta y de Melilla, y también los centros de acogida de refugiados, bien los propios, bien los que tenemos conveniados con multitud de organizaciones. Y también las derivaciones desde los centros y los traslados de las personas que protegemos de unos lugares a otros. También sabéis que fomentamos programas relacionados con el retorno voluntario de las personas migrantes, también programas de reagrupación familiar y de acogida e inclusión en general. Es decir, nos queremos centrar en las personas. Ese es nuestro mandato. En esta colaboración con entidades públicas y privadas que antes mencionaba, le damos una especial importancia y una especial relevancia a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y queremos colaborar y promocionar a todas las entidades que quieren llevar a efecto esta defensa de los derechos humanos. Colaboramos con estas entidades de muchas maneras, pero hay una con la que sentimos especial orgullo de hacerlo, que es a través del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, el OBERACSE. Desde ahí intentamos fomentar programas que combatan el racismo y la xenofobia. Tratamos de sensibilizar a la sociedad, tratamos de cohesionarlas, tratamos de promocionar la igualdad de trato en todos los campos y también las buenas prácticas en todo lo relacionado al combate contra los discursos de odio y los delitos de odio. Desde el OBERACSE, desde el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, tenemos esa función, analizar la situación del racismo que hay en la sociedad, la xenofobia y la intolerancia asociadas y cómo va evolucionando para tener un termómetro claro, para dotarnos de evidencias que orienten nuestras políticas, las políticas públicas que son al fin y al cabo las políticas de todos. Tenemos dentro de nuestras funciones una especialmente significativa que es la Secretaría Técnica de un acuerdo interinstitucional donde participamos
7 ministerios, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Delitos de Odio, el Centro de Estudios Jurídicos y además, como observadora, 7 plataformas de organizaciones de la sociedad civil. Y en este marco colaboramos en combatir el discurso de odio en Internet y en mejorar la respuesta penal ante los delitos de odio. Próximamente, además, vamos a firmar un protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, online, con los socios de este acuerdo interinstitucional, con plataformas de la sociedad civil y con las plataformas principales de Internet. Este protocolo nos va a servir como un espacio para colaborar y avanzar en la lucha contra el discurso de odio ilegal en línea, algo que desgraciadamente está increciendo. También a través del Overaxe participamos en ejercicios de monitorización del Código de Conducta firmado por la Comisión Europea con las principales plataformas de Internet para retirar del discurso de odio en línea en un plazo de 24 horas desde que se denuncie, intentar retirar contenidos agresivos o de odio que se produzcan en la red. Y también hacemos una monitorización diaria desde nuestro Overaxe del discurso de odio y vemos cómo ese discurso va afectando a distintos sectores de la población. Por ejemplo, al inicio de la pandemia el discurso era contra la población china. Este era el principal objeto de las, agresiones ilegales en la red. Pero cuando se publicó el ingreso mínimo vital por parte del gobierno, el discurso del odio se extendió contra los inmigrantes en general y dentro de ellos contra el colectivo de marroquíes en particular. Desgraciadamente, crisis como esta pandemia además han generado inseguridad y miedo en la población y ante un futuro incierto se ha manipulado, lo ha dicho antes Rafael, se ha manipulado desde algunos medios y desde algunos partidos políticos también, incrementando el discurso xenófobo y racista, y esto nos preocupa mucho. También hemos incorporado al Overaxe al Observatorio de la Islamofobia en los medios, y ahí participamos de una manera activa también, combatiendo esa islamofobia, desgraciadamente también cada vez más presente en los medios. También realizamos un trabajo sensibilizando y concienciando a la ciudadanía para combatir estereotipos, valorar y respetar la interculturalidad, algo que ya ha puesto de manifiesto la vicerrectora de Igualdad, Isabel, y reflexionar e intentar mejorar las actitudes hacia las personas migrantes. Y además fomentar a desmontar los bulos que circulan por las redes sociales sobre los migrantes y las personas refugiadas. Bulos, prejuicios, acciones discriminatorias, estereotipos, discurso de odio, discriminación que hacen daño a toda la sociedad, a la capacidad de convivencia y al desarrollo de forma plena social y económica también. Es decir, en definitiva, son una traba a un verdadero Estado social y democrático de derecho. La discriminación, he dicho, que produce pérdida económica y es cierto, Canadá lo tiene estudiado, estima como 50.000 millones de dólares sobre el Producto Interior Bruto en pérdida por situaciones de discriminación contra los inmigrantes. Y es que los inmigrantes no vienen a robar puestos de trabajo, los inmigrantes vienen a contribuir a crearlos, los inmigrantes pagan impuestos, los inmigrantes crean riqueza. Por tanto, no es solo una motivación ética lo que nos mueve, también hay una motivación económica o utilitarista, pero a quien no le valga lo ético, que tenga en cuenta lo económico. Desde la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, que tengo, como ya he dicho antes, el honor de estar dirigiendo desde abril, y desde la Secretaría de Estado somos sensibles a estas cuestiones. Comprendemos la importancia del lema de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Es para nosotros el único modo de avanzar. Y tenemos en cuenta todo esto para desarrollar políticas migratorias en las que, además de gestionar los movimientos migratorios y atender a las personas solicitantes de asilo, refugio o protección internacional en general, queremos asegurar la integración y la inclusión. Lo ha puesto de manifiesto Rafael hace un momento. No basta con simplemente dar una acogida humanitaria a la llegada. Hay que integrar a estas personas, o mejor dicho, hay que incluirlas. Es decir, buscamos algo que no sea una mera coexistencia, queremos convivencia y para eso hace falta hacer política. La inclusión de las personas migrantes es un proceso bidireccional, es decir, supone un esfuerzo muy grande, por supuesto, para las personas extranjeras que vienen a España, pero también por parte de la sociedad de recepción. Requieren nuestra sensibilidad, nuestra aceptación y nuestro apoyo. Este esfuerzo constituye un reto, no se resuelve solo. Insisto, se requiere política de alto nivel y de altas miras. Hay que pasar, como hemos dicho, de la coexistencia a la verdadera convivencia.
Insisto mucho en la situación de pandemia porque el COVID-19 ha trastocado todas las planificaciones posibles. Nos ha puesto ante retos dificilísimos. Para mí ha sido un reto especialmente importantísimo al afrontar los grandes retos de las migraciones de esta dirección general y hacerlo además en un contexto COVID. Pero tengamos en cuenta que a quien más ha afectado no ha sido a nosotros, a los dirigentes, ni a los intelectuales que estudiamos esta materia, no. Ha afectado más, sobre todo a la población migrante, que han estado en primera línea. Y nosotros hemos intentado paliar, hemos intentado tener medidas respetuosas, valientes también, ¿por qué no decirlo?, con los migrantes, y hemos hecho cosas. Desde la Dirección General de Migraciones, por ejemplo, se han dictado muchas instrucciones intentando favorecer, intentando promover, intentando hacer algo que es lo más valioso que puede hacer un gobierno, que es la actividad de fomento, desarrollar a los que están más abajo y elevarlos, subirlos arriba. Pues desde la Dirección General, insisto, hemos dictado varias instrucciones. La primera en este año, 2020, fue intentar habilitar para que pudieran trabajar los menores extranjeros que estaban en edad laboral. Sabíamos que las tarjetas de residencia que se les daban no ponían en el espacio físico de la tarjeta que había habilitación para trabajar. Y hemos aclarado esto y hemos obligado a las oficinas de extranjería que le den valor de permiso de trabajo a este tipo de tarjetas, porque tienen derecho a trabajar si tienen más de 16 años, y lo hemos fomentado, sabiendo la situación de crisis en la que estábamos. También hemos hecho cosas interesantes como prorrogar de forma automática las tarjetas para que no hubiera que ir durante el estado de alarma a hacer renovaciones o a hacer trámites ante las oficinas. Hemos flexibilizado el requisito, muy importante desde mi punto de vista, de la exigencia de medios suficientes, medios económicos suficientes para tramitar las reagrupaciones familiares. Hemos interpretado esto de una manera mucho más flexible y generosa para aquellos que tienen hijos menores, por ejemplo. También hemos hecho medidas de instrucciones concretas para procedimientos que se iniciaban de arraigo durante el contexto de COVID-19 en este tiempo, para facilitar la interpretación de la norma y ser más flexibles en la concesión de las renovaciones, por ejemplo. Y también hemos hecho medidas claras, creo que muy claras, para dar una interpretación coherente en todo el territorio nacional, en las oficinas de extranjería, para que la residencia de los padres de niños españoles que son de nacionalidad de tercer país, que no son de la Unión Europea, puedan tener una residencia adecuada a esa situación tan excepcional como ser padre de un niño español o de un menor español. Y por supuesto también pues la tramitación de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena, que esto es algo de ayer jueves, hemos permitido que ya se puedan hacer electrónicamente a través del programa Mercurio. Son todas estas innovaciones, apuestas que pueden ser pequeñas, de pequeño calado, pero que van a afectar a muchas personas favorablemente. Y por lo tanto, ahí hemos estado intentando apoyar a las personas extranjeras. Y no os canso mucho más, pero querría, porque creo que el debate será lo suficientemente interesante después para que podamos explicarnos un poco más, pero sí quería deciros además que desde la Subdirección General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria, que depende de mi dirección general, estamos haciendo un esfuerzo enorme en las Islas Canarias. Sabemos que, y tendremos quizá oportunidad de explicarnos mejor en el debate, sabemos que la atención que se ha dispensado a los extranjeros en las Islas Canarias en este tiempo no ha sido la mejor. Hemos hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de trabajo para dar una acogida, pero las previsiones nos han desbordado de una manera amplia y nos siguen llegando muchas personas migrantes en una situación muy desesperada. Estamos haciendo de verdad un esfuerzo muy sincero por acoger a estas personas de una manera digna. Tenemos un trabajo ingente por delante para hacerlo, pero creemos que lo estamos haciendo con dignidad. Algunos nos han criticado que lo hagamos en hoteles. Para mí fue una decisión personal. Creo que las personas, cuando tienen una necesidad de habitación, un hotel es un sitio idóneo. No me importa. Probablemente no sea el más económico. Tendremos que cambiar esta medida, tendremos que evolucionar a otras, pero en un primer momento y cuando no había otra decisión, me pareció una decisión acertada. Por supuesto, todo esto lo hemos tenido que hacer compatibilizándolo con una coordinación enorme con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque había que aplicar protocolos que tenemos aprobados y que son muy rigurosos en materia de COVID-19. Y lo hemos hecho.
y hemos creado centros de gestión compartida para personas que venían con infección de COVID-19 o que eran un contacto estrecho porque venían en la misma patera con alguien que tenía infección de COVID-19. Hemos hecho un esfuerzo enorme también de coordinación y no buscamos que no se nos valore, simplemente queremos que se sepa. Y también en cuanto a la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, la otra pata, digamos, de mi Dirección General, donde intentamos hacer planes nacionales de reasentamiento, reubicaciones de personas refugiadas que están en el resto de la Unión Europea. Intentamos también acometer con el Ministerio del Interior, que sabéis que es el que tiene la enorme responsabilidad de la tramitación de los procedimientos de asilo, pero intentamos nosotros ser la parte humanitaria, humana de ese sistema de asilo y somos los responsables de esa acogida humanitaria de estas personas que tienen solicitudes de protección internacional. Y lo hacemos en coordinación con los agentes internacionales, lo hacemos con la Oficina Europea de Asilo, lo hacemos con el ACNUR, lo hacemos con la Oficina Internacional de Migraciones, es decir, con la Organización Internacional de Migraciones, perdón. Es decir, lo hacemos de manera coordinada porque somos conscientes de que solos no podemos, necesitamos la coordinación de todos los actores y, como no, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, las entidades sociales que son los principales protagonistas del sistema. Un sistema que queremos llevar y que queremos avanzar hacia la sociedad civil. Por eso también tenemos programas de patrocinio comunitario que intentamos se extiendan hacia los particulares, hacia colectivos, hacia agrupaciones civiles que busquen también dar su solidaridad hacia las personas solicitantes de protección internacional. Y en ese camino estamos. En conclusión, y para acabar, os diré que las personas en movimiento esperan un futuro más prometedor y nuestra responsabilidad colectiva es crear para ellos un mundo más seguro y resiliente. La migración debería ser una elección, no una necesidad, y en este Día del Migrante queremos reafirmar nuestro compromiso con una migración segura, ordenada y regular, que sea digna para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Miguel. Confío en que... ¿Perdón? Supongo que se te habrán quedado cosas en el tintero. Podremos comentarlas en el debate posterior. En este momento seguimos intentando que se conecte la tercera ponente de la tarde, pero en cualquier caso el turno era ahora para Magdalena Martín. Antes, no obstante, recuerdo a nuestros asistentes que pueden elevar preguntas a través de la plataforma por la que están asistiendo a este acto y Milagros León, vicerrectora adjunta de formación, será quien dé buena cuenta de ella en el debate posterior. Interviene ahora Magdalena Martín. Buenas tardes. Más allá de la, como decíamos, de la cortesía académica que obliga a dar las gracias a quienes habéis organizado desde vidas, quienes dais vidas a vida al rectorado, que sois Rafa, que es Isabel, que es Milagro. Gracias por contar conmigo, también a los técnicos, aunque ustedes no lo ven, hay 4 personas del personal de Administración y Servicios que están dedicando su tarde de viernes a acompañarnos y, por supuesto, a los que están ahí al otro lado de la pantalla, que son unos cuantos. Tengo poco tiempo. De todas maneras, cuando sobrepase lo estipulado, Rafa, con toda la confianza, me avisa. La propuesta que tengo para ustedes como una reflexión general sobre este Día de Migrantes pasa por, primero, realizar unas reflexiones introductorias y luego profundizar un poco en el ámbito de la migración y la integración en el contexto de la Unión Europea. Desde luego, la iniciativa no puede ser la de hoy más oportuna por 2 razones. Primero, porque parece que la COVID lo ocupa absolutamente todo y realmente es una cuestión absolutamente importante. Pero eso no quita que el mundo sigue girando, los migrantes siguen llegando y hay cuestiones de necesidad social que tenemos que atender. Por eso, esta iniciativa nos pone a los universitarios, como decíamos antes, en la tesitura de buscar espacios de reflexión para esas otras cuestiones que son igual de importantes, aunque no sean tan urgentes. Y, desde luego, la cuestión migratoria sin duda lo es. Por eso, gracias por esta apuesta tan valiente que habéis hecho y a la vez tan oportuna.
Os decía que las 3 reflexiones generales sobre las que quiero partir son premisas muy básicas, pero creo que merecen la pena tenerlas como telón de fondo, dado además que todos los que participan o los que pueden estar siguiendo este encuentro no tienen por qué tener conocimiento especializado en la materia. La primera, poner de manifiesto que la migración es un fenómeno estructural y que los datos y los análisis con frecuencia se hacen desde el alarmismo de lo coyuntural. Es un fenómeno estructural porque no podemos olvidar que la migración está ligada al desarrollo tanto individual como colectivo del ser humano y que es una tendencia que está presente en todas las especies animales. De hecho, lo único que nos separa es que en este estadio actual del proceso de globalización pueden circular libremente las mercancías, pueden circular libremente los servicios, los capitales y, sin embargo, las personas somos las que no podemos circular libremente. Esa es la gran contradicción del estado actual de la globalización, hasta el extremo de que esas restricciones provocan lo que algún filósofo que bien conocido por todos nosotros, Zygmunt Bauman, ha dicho que se producen residuos humanos no reciclables productos de esa globalización salvaje, dentro de las cuales habría que incluir a los migrantes irregulares. A ello hay que añadir también una segunda paradoja dentro de esta, que es que pese a que nos alarmamos por las cifras y siempre estamos afrontando el fenómeno migratorio desde la desconfianza o desde la preocupación, el volumen de migrantes que en la actualidad se desplazan por el mundo es muy inferior al que ha habido en otras etapas de la globalización. De hecho, por ejemplo, en el siglo XIX entraban en Estados Unidos al año más de 2 millones de personas. Hoy sería eso absolutamente impensable. En la Unión Europea las cifras son también mucho más reducidas de las que a priori cabría pensar. En el año 2019, en la Unión Europea vivimos 448 millones de personas que tenemos la ciudadanía europea. Somos nacionales de los ahora 27 Estados miembros, descontando ya como efectiva la salida del Reino Unido. De ellos, solamente 21 millones son residentes extracomunitarios, es decir, provienen de países de fuera de la Unión. Durante el 2019 se han expedido 3 millones de nuevos permisos de residencia y solamente ha habido, solamente recalco, 142.000 cruces irregulares de frontera, que son bastante poco teniendo en cuenta que partimos de cifras durante el año 2015, cuando eclosiona la mal llamada crisis de los refugiados sirios, pues en verdad entraron en la Unión Europea esos 2 millones de personas en unas cifras que nos recordaban a lo peor de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un fenómeno estructural, tenemos que aprender a convivir con él, pero no resignadamente, sino la segunda nota que quisiera señalar, que la migración es extraordinariamente positiva y necesaria. Lo es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista demográfico. Solamente me quedo con esos dos datos, porque ayuda, desde luego, a reconducir algunas de las disfuncionalidades que se presentan en este sentido. En la Unión Europea son bastante claras. Desde el punto de vista demográfico, sabemos que desde el año 2012 en la Unión Europea el crecimiento vegetativo es negativo, es decir, hay menos nacimientos que muertes, hasta el extremo que las cifras se prevén que si seguimos así, la población de la Unión Europea en edad de trabajar va a ir decreciendo hasta un 15% a partir del año 2020. Sin migración, la población en edad de trabajar se va a terminar reduciendo en 20 años en más de un 25%, lo cual nos llevará a que será imposible mantener los sistemas de estado de bienestar europeos a los que estamos acostumbrados. Y desde el punto de vista laboral, pues también recordar que todas las deficiencias que presentan los sistemas laborales se cubren por el mercado, digamos, en el mercado interviene como un factor fundamental los migrantes. No solamente desde el punto de vista de ocupar nichos laborales que no son, como veremos ahora, a lo mejor también considerados, sino también, por supuesto, una de las tendencias que tiene la Unión Europea en la actualidad es atraer a migrantes que sean talentos, es decir, que cubran todas las necesidades, sobre todo de servicios digitales, de la transformación digital que están sufriendo la sociedad de Europea. La tercera nota, digamos, para tener presente como telón de fondo, que a pesar de esto, de que la migración es un fenómeno estructural y que es un fenómeno positivo, simplemente atendiéndonos a estos datos que hemos visto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, por señalar solamente 2 de ellos, por supuesto ahora ahondaremos también en la integración, sería el tercer elemento positivo, que en lugar de
fragmentar, puede llegar a cohesionar las sociedades europeas. Le decía que, a pesar de esto, desde la óptica del derecho internacional público, del derecho de la Unión Europea, que es mi especialidad, nos chocamos con que las premisas de partida jurídica pues, no son extremadamente positivas. En contra de lo que cabría pensar, no existe un derecho humano a migrar. No ha existido nunca, salvo la Escuela Española de Derecho Internacional en el siglo XVI. Francisco de Vitoria fue el único que habló de un derecho humano a migrar, como tal, ius humanitatis migrandi. En el resto de los tratados internacionales, desde los básicos de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesto por la Declaración Universal del 48, los pactos del 66, no habla de ese derecho humano a migrar. Habla simplemente de la posibilidad de libre circulación dentro del territorio del Estado de tu nacionalidad y a partir de ahí te permite residir libremente, entrar o salir. Pero eso no es un derecho que esté reconocido para aquellos que no son nacionales. Y sobre esto sí me detengo porque probablemente todos lo percibimos, pero no lo expresamos en estos términos jurídicos tan claros. El derecho internacional y por ende también el derecho europeo parten de la existencia de categorías de ciudadanos distintos. Los nacionales, que son plenos de derechos, y aquellos que no tienen la nacionalidad, incluyendo los migrantes, ya sean regulares o irregulares, que ocupan posiciones subordinadas. Y esto está así, de alguna manera, consagrado y reconocido, como decía, por el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. Incluso dentro de los migrantes se establece una distinción de partida que, bueno, es muy cuestionable y cuestionada, la distinción entre el migrante económico y el inmigrante. Es decir, migrante económico en sentido de aquel que sale en busca de una expectativa mejor de vida y, por lo tanto, se entiende que es una salida voluntaria por carácter económico, y el inmigrante en sentido de aquel que huye de su país por causas que no son voluntarias, bien porque está sufriendo una persecución o bien porque está en un contexto de guerras. Entraríamos los que antiguamente se llamaban los regímenes cualificados de extranjería, que son el asilo, el refugio, la protección subsidiaria, la protección internacional humanitaria, de la que luego, si tenemos cabida, lo vemos. Pero esas distinciones que son académicas, en la práctica, en las categorías jurídicas son líquidas también. Es muy difícil que podamos encasillar. La Organización Mundial de Migraciones nos dice constantemente que en todo flujo migratorio se producen mezclas. Cuando llega una patera a Canarias o a las playas de Cádiz, probablemente encontremos diversidad tanto de edad como de sexo, habrá niños también, y habrá migrantes económicos y habrá pues solicitantes de asilo o de refugio o de protección internacional. Es decir, es muy difícil separar con un bisturí todas esas categorías. Lo cierto es que en cualquier caso, y esto sí que creo que es muy importante porque explica todo lo que viene detrás, que quiero señalar a grandes trazos, lo cierto, como decía, es que en cualquier caso la aproximación al fenómeno de la migración que hacemos desde los derechos internos y sobre todo claramente desde el derecho de la Unión Europea es una aproximación basada en la seguridad del Estado. Ese es el contexto fundamental. Decía antes el director general de Inclusión que su objetivo eran las personas. Desde el punto de vista del derecho, lo que prima es la seguridad del Estado. Aquí están presentes esas categorías de la soberanía estatal, que por otra parte no son en absoluto desdeñables. Lo que tenemos que tener muy presente es que junto a la soberanía del Estado y a la seguridad del Estado hay que incluir otra categoría, que es la seguridad humana, que es un término que se ha generalizado a nivel de los debates doctrinales, yo creo que con bastante éxito. Hay que tener en cuenta también las circunstancias de la persona que migra, cualquiera que sea el motivo, y entender que esa seguridad o esa dimensión la dimensión del Estado y la dimensión de la seguridad humana no tienen por qué ser incompatibles. Hay que encontrar un término de equilibrio. Eso es fundamental. Y probablemente ahí está parte de las deficiencias de las que arrastramos en el derecho de la Unión Europea. El Estado, a día de hoy, es proveedor de la seguridad humana y es el principal desafío de la seguridad humana. Esos dos elementos también hay que tenerlo bastante presente. Aterrizando todo esto decíamos, este telón de fondo en el ámbito que quiero tratar un poco más, porque el que se me ha encomendado, que es en el ámbito de la Unión Europea, parto de la base de que saben ustedes que el proyecto de Unión Europea desde sus inicios
tiene como un objetivo básico, más allá de lo que en su momento fue la construcción de un mercado común, es un proyecto también político en el que a día de hoy adquiere una importancia fundamental. No se entiende la Unión Europea sin la libre circulación de personas, pero estamos hablando de la libre circulación de los nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, volvemos a partir de categorías jurídicas diferenciadas. Uno son los derechos que tenemos los ciudadanos que ostentamos la nacionalidad de algunos de los 27 Estados miembros y otro el tratamiento que el derecho de la Unión Europea va a dar a aquellos que no poseen a los extracomunitarios, a los que son nacionales de terceros estados. Dentro de esa segunda categoría va a distinguir también muy claramente entre los migrantes regulares y los migrantes irregulares. Esa distinción, el derecho de la Unión Europea la establece de tal manera que no podemos olvidar que se van a crear como subcategorías de ciudadanos. No todos partimos de los mismos derechos ni tenemos tampoco las mismas obligaciones. Le decía esto porque, y me interesa también detenerme aquí, si pasamos a ver cuál es la base jurídica que la Unión Europea tiene para regular el fenómeno de la migración, nos situamos dentro del vigente tratado actual, que es el Tratado de Lisboa, en el capítulo que se llama la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Se trata de tres conceptos que son difícilmente casables entre sí. Hay que buscar también un equilibrio que no siempre se consigue. En épocas como las que estamos, por diferentes razones, la seguridad prima sobre la libertad y sobre la justicia. Prima desde el año 2000, a partir de que el terrorismo empieza a ocupar un papel fundamental en la agenda política y, por supuesto, prima ahora la seguridad sanitaria provocada por la pandemia, provocada por el COVID. Pero les llamo la atención que dentro de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, que son tres términos, como decíamos, que son difícilmente compatibles o conciliables, además, la regulación de la migración se hace a partir de, digamos, tres capítulos que constituyen el eje central, que es el control de fronteras, asilo e inmigración. Control de fronteras, asilo e inmigración, y falta la cuarta pata que no está expresamente referida en el Tratado de la Unión y que es la que nos convoca aquí, la pata de la integración. Es decir, ya a partir de aquí esto es bastante significativo de la óptica que la Unión Europea aborda respecto del fenómeno migratorio. Control de fronteras, asilo, inmigración y además en este orden. Por supuesto, en el resto de los capítulos veríamos la cooperación en materia penal y la cooperación policial. Son los dos con lo que cierra el espacio de libertad, seguridad y justicia. Por lo tanto, partimos de esa importante carencia que de entrada se ignora la importancia que puede tener el fenómeno, la integración dentro del fenómeno migratorio. Todo lo centramos en el control de fronteras, asilo e inmigración, que además tiene una doble dimensión. Una dimensión ad intra, cómo regular la migración a partir del control de fronteras, del asilo y de la migración dentro de los 27 Estados miembros y cómo gestionar esto hacia afuera, la dimensión externa del espacio de libertad, seguridad y justicia. Hay que casar también ambos. Sobre este sentido y también de una manera a grandes trazos, quisiera comentarles que la Unión Europea se encuentra actualmente en una profunda revisión del espacio de libertad, seguridad y justicia y de estos tres capítulos. Revisión que no ha sido voluntaria, sino que, como todos ustedes sabrán, ha venido motivado por esa mal llamada crisis de los refugiados del año 2015, que puso patas arriba materialmente todo el derecho de la Unión Europea. Se constató la insuficiencia de todo el acervo normativo que se había ido creando para hacer frente a una inmigración regular e irregular que era constante, pero no para avalanchas, para movimientos masivos de migrantes que destrozaban incluso las capacidades de determinados Estados miembros. Todos tenemos en mente las escenas en Grecia o en Italia, como tenemos ahora más recientes las de Canarias. Eso motivó, como decíamos, una primera reforma en la cual empezaron a apuntarse algunos elementos que ahora, en la segunda etapa de esa reforma, yo creo que han cristalizado. ¿Cuál es la segunda etapa de esa reforma? Probablemente Blanca, si conseguimos que subsanen estos problemas técnicos, pues nos pueda hablar mejor que yo, que es hace muy poco, en septiembre de este mismo año, la Comisión ha adoptado un nuevo pacto europeo en materia de migración y asilo, que significa, después de ese impacto que supuso la crisis de los refugiados sirios y todo en las primaveras árabes de las que ahora
volvemos a recuperar ese recuerdo. Desde el año 16 al 20 se hicieron cambios, se han visto lo que ha funcionado y lo que no, y en el 20 empezamos esa segunda etapa. Pues les decía que en esta segunda etapa, en ese pacto europeo de migración y asilo, que se encuentra todavía en vías de desarrollo, sí que cabe señalar algunos elementos que son importantes, que yo solamente voy a señalar algo sobre los cuales luego en el debate, si ha lugar, pues podemos detenernos. En esta primera aproximación de cómo que ha ido evolucionando la Unión Europea a la hora de afrontar el fenómeno migratorio con esas dos etapas que hemos dicho, vamos a ver cómo en el caso de la dimensión externa de la migración, la Unión Europea ha apostado ya claramente por algo que empezaba a atisbarse desde el año 2015. Dos conceptos que probablemente muchos de ustedes conocerán: securitización y externalización. Esas son las dos bases que ahora con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo han tomado ya carta de naturaleza, y además de manera abierta. La Comisión, de alguna manera, la Comisión Europea ha optado por una realpolitik, diciendo que la aproximación a la migración se va a basar en esa securitización. Europa fortaleza, ese es el modelo que tenemos, frente a otros modelos posibles que estaban apuntados por parte de Naciones Unidas y sobre los cuales luego volveremos, para tener una migración segura y ordenada. En el 2018 las Naciones Unidas apostaron por un modelo más humano de migración que la Unión Europea ahora prácticamente ha dejado de lado. Securitización y externalización del control de las fronteras. Lo que vamos a hacer es trasladar la presión o compartir la responsabilidad, incluso atribuir la mayor parte de la responsabilidad para frenar la migración y ordenarla a los estados de origen y de tránsito. Es decir, la Unión Europea aborda la migración como un problema de seguridad del Estado, pero de la seguridad del Estado nuestra, la de los estados de recepción o acogida. Pero a la vez intentamos que ese problema de alguna forma lo compartan o lo resuelvan los estados de origen y de tránsito de la migración, a través de un procedimiento que yo creo que de una manera muy gráfica se ha descrito como diplomacia de chequera, que es una expresión dura, pero que refleja la política de la Unión Europea de alguna manera, incentivar económicamente y con prebendas políticas a aquellos estados vecinos que cooperen en el control de la migración. Y podemos poner ejemplos infinitos desde los estados vecinos de la ribera sur del Mediterráneo hasta, por ejemplo, Turquía, ese famoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía con el que, de alguna manera, se frenó en seco la crisis de los refugiados sirios a cambio de entregar al régimen de Erdogan más de 6.000 millones de euros y unas condiciones políticas de negociación con la Unión Europea que no había tenido nunca. Eso, que empezó en el año 2016, ha tomado carta de naturaleza jurídica plena en este nuevo acuerdo, en este pacto sobre migración y asilo. Junto a eso, quisiera señalarles también que el nuevo pacto ha, de alguna manera, apostado totalmente por el control de la migración a través de, aunque son competencias compartidas, las migratorias entre los Estados miembros de la Unión, cada vez va a dar mayor protagonismo a una agencia que se creó en el año 2004, que probablemente todos ustedes conocerán, que se llama Frontex, que es la Guardia Europea del Control de Fronteras. Frontex va a tomar un protagonismo fundamental, va a ser el brazo ejecutor de la Unión Europea, sobre todo en esa visión de securitización y de externalización del control de las fronteras. Esto se va a traducir, por ponerle un ejemplo muy concreto, si no, probablemente que me corrijan si no es así, quienes desde la política están en esto. El Gobierno español ha barajado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Frontex para frenar el goteo de llegadas a Canarias de migrantes irregulares. Ante el desbordamiento absoluto, pues recurrir a esta agencia europea, sobre la cual simplemente les indico que tiene todo lo mejor y lo peor de la Unión Europea. Tiene lo mejor en el sentido de que implica bastante solidaridad, pero tiene muy poca transparencia y bastantes aristas. Solamente les recuerdo que una española, a través de una ONG, cuestionó la acción de Frontex,
demandando que se clarificasen tanto los fondos económicos que Frontex estaba empleando, como si Frontex estaba respetando o no los derechos humanos en las operaciones de retorno, de control, de vigilancia de las fronteras marítimas, aéreas, terrestres de la Unión Europea. Esa demanda llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue admitida a trámite, el Tribunal de Justicia falló en contra porque consideró que la seguridad de la Unión Europea primaba y que esos datos que se pedían de carácter económico y de cuántos barcos estaban interviniendo no eran admisibles, condenó en costas y rompiendo una práctica que se ha mantenido durante muchos años, cuando se litiga en la Unión Europea, los que litigan son ONGs o son particulares, aunque pierdan, las instituciones no les exigen que paguen las costas. En este caso sí. Eso ha sido una especie de también como ejemplo, ¿no? Aquellos que osan poner en tela de juicio lo que Frontex como brazo ejecutor está haciendo, pues ya saben que se van a encontrar de frente con todo el peso de la Unión. Y por otra parte, Frontex se va a convertir en una agencia que va a estar dotada de más de 10.000 policías de frontera. Va a acabar por sustituyendo a la acción de los Estados miembros. Y como veo que ya tengo poco tiempo, simplemente quisiera también poner de manifiesto que en todo esto falta, como decíamos, el elemento de integración. En la Unión Europea se ha avanzado mucho en los paquetes normativos, se está modificando de nuevo la modificación del sistema europeo común de asilo, se están planteando alternativas, a mi juicio, poco aceptables a la reubicación y el reasentamiento de refugiados y asilados, a las que hacía referencia nuestro primer ponente. Pero, sin embargo, en el ámbito de la integración los pasos son bastante más lentos. En un momento, como comentábamos antes, en el que hay que estar muy atentos a la evolución que se está produciendo de la xenofobia, de ese discurso de odio en todos los estados de la Unión, incluyendo aquellos que como pensábamos que nunca iba a llegar ese discurso, como es el propio caso español. ¿Por qué les digo esto? Y con esto termino simplemente como dejando de manifiesto las dificultades o los retrocesos que se están produciendo. Uno de los avances que ha tenido la Unión Europea hace relativamente poco ha sido la inclusión de lo que se llama la Iniciativa Ciudadana Europea, que significa la posibilidad de que 1 millón de ciudadanos que provengan de más de 7 Estados partes puedan instar a la Comisión a legislar en materias que consideren que son interesantes, es decir, obligar a que la Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, empiece a aprobar reglamentos o directivas sobre aquellas materias que los ciudadanos consideran que son de interés y hasta ahora no se había hecho. En eso se han producido avances sustanciales, pero sin embargo se sigue excluyendo a los migrantes regulares que hay en la Unión Europea. 23 millones de migrantes regulares que aportan su trabajo, que conviven con nosotros, no tienen siquiera el derecho de participar o de poder poner de manifiesto que hay determinadas materias sobre las cuales convendría legislar. No tiene ningún sentido que los derechos de ciudadanía sigan vinculándose a la nacionalidad y no a la residencia legal. Y esa es otra cuestión que tendríamos que abordar. Como ya voy fuera de tiempo, lo dejo aquí, me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Os doy las gracias y, por supuesto, espero que luego en el debate tengamos ocasión de intercambiar pareceres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, este tema de la residencia y de la nacionalidad, además, no solo tiene que ver con la iniciativa legislativa popular, sino también con el derecho de voto. Efectivamente. Algo tan esencial a cualquier régimen democrático y que en la mayoría de las democracias le está negado a muchos de sus residentes justamente porque no son ciudadanos de nacionalidad. Es una cuestión en la que igual podemos entrar a continuación. En este momento le correspondería el turno de palabra a Blanca Garcés. Muchísimas gracias. Es un placer formar parte de estas jornadas en el Día Internacional del Migrante. Gracias a Rafa Durán por la invitación y a la Universidad de Málaga por volver a contar conmigo. Intentaré ser muy breve. Me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el concepto de integración, que soy consciente que es un concepto altamente criticado
y por lo tanto cada vez menos usado, ya no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito político. De hecho, hablamos de la Dirección de Inclusión y Atención Humanitaria y no hablamos de integración, o en otros espacios se habla más bien de ciudadanía y mucho menos, o menos que hace un tiempo, de integración. Básicamente lo que me gustaría compartir es por qué me parece que el concepto de integración sigue siendo fundamental y cómo deberíamos o podríamos definirlo y deberíamos usarlo. Antes de entrar en el por qué y el cómo, sí me gustaría dar 4 pinceladas de las principales críticas al concepto de integración que, por otro lado, comparto plenamente. El concepto de integración ha sido altamente criticado, en primer lugar, porque asume que los inmigrantes deben adaptarse a las normas, asume o a menudo se utiliza de manera que se asume que los inmigrantes deben adaptarse a las normas y valores de la sociedad de recepción para ser aceptados. En ese sentido, se utiliza el término integración como sinónimo de asimilación. En ese sentido, implícitamente se define cuál es la cultura a la que deberían asimilarse las personas de origen migrante, y esa cultura, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es claramente una cultura blanca de clase media, con toda una serie de atributos que no corresponden al conjunto de la población. Eso en primer lugar. Además, se presenta a menudo, cuando se utiliza el concepto de integración, como un proceso lineal de menos a más y más integración a medida que uno va acumulando tiempo en un determinado país, de manera que se va asimilando, y de nuevo ahí el concepto de asimilación, en esa mayoría, que como decía antes se asume que es homogénea, que por otro lado quedaría intacta, con lo cual ahí está una mayoría a la que esa minoría de origen migrante debería poco a poco, unos más rápidos que otros, iría adaptándose. Y finalmente, como decía antes, esa idea de cuál es la cultura dominante. En un país hay muchas culturas distintas. Ese nosotros siempre es muy reduccionista y deja de lado culturas o subculturas que además van unidas a cuestiones de clase social que limitan y reducen esa diversidad inherente a cualquier sociedad de acogida. Todas estas críticas al concepto de integración son claras y además, como decía antes, las comparto plenamente. Pero ¿por qué creo que deberíamos o podríamos seguir hablando de integración? Pues básicamente porque me parece que el término inclusión o otros términos, adaptación, inclusión, no son una alternativa, básicamente porque inclusión es mucho más que integración. La inclusión o la exclusión también puede tener que ver con grupos de población que no son de origen migrante. Con lo cual aquí estamos escurriendo el bulto, porque de hecho el concepto de integración se ha utilizado el término como sinónimo de asimilación y por lo tanto queremos evitarlo, pero utilizamos el término de inclusión que no es del todo preciso. Básicamente porque el término de inclusión no se refiere al proceso de asentamiento que sigue a los procesos migratorios. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos llamar a ese proceso de asentamiento, que es ineludible, que sigue a los procesos migratorios? Inclusión, insisto, inclusión es mucho más que esto. Puede incluir muchas otras circunstancias que van más allá y que no incluyen a población de origen migrante. Hace unos años, en 2012, en una publicación, el profesor Boms, profesor alemán Boms, definía la integración como las condiciones bajo las cuales las personas recién llegadas consiguen cumplir las condiciones de participación en los sistemas sociales. Y ahí hay toda una teoría sobre qué es el sistema social y cómo estos sistemas son altamente complejos. Pero para reducir la discusión, decía, la integración no es más ni menos que aprender a comportarse como un cliente, como un alumno, como un paciente, como un estudiante, como un solicitante. Desde esta perspectiva, y aquí sigo con las palabras de Boms, no hay alternativa a la integración.
toda persona recién llegada en un país debe entender el código de conducta en cada uno de los roles que cada uno de nosotros desempeña a lo largo del día para poder funcionar en esta sociedad. A mí esta definición me parece interesante porque justamente reclama la especificidad de ese proceso que sigue al proceso migratorio y que es ineludible. No hay alternativa a la integración, no hay alternativa a este proceso de asentamiento que sigue al proceso migratorio. Ahora bien, mi principal crítica a esa definición es que olvida que este proceso es de doble sentido, no solo de aquellos recién llegados que se adaptan al funcionamiento de la sociedad de acogida y que es, como decía Boms, y ahí coincido, ineludible, no hay alternativa, sino que por otro lado la sociedad de acogida también cambia tras estos procesos migratorios. Con la inmigración las sociedades de acogida cambian y también se adaptan a una población cada vez más diversa. Con lo cual, básicamente de lo que se trata es de reconocer ese cambio, esas transformaciones de unos y otros que siguen a los procesos migratorios en esos contextos, digamos, de asentamiento de población de origen migrante. En un libro que publicamos hace años, Rinus Pennings, un profesor holandés, y yo en la editorial Springer, titulado Procesos y políticas de integración en Europa, ahí damos una definición del concepto de integración que, como decía al principio, reivindicamos y explicamos un poco cómo abordarlo. Nuestra definición intenta no ser normativa, que ese es el problema, y de ahí las críticas que comentaba anteriormente. Pretende ser una definición analítica, entendiendo en primer lugar qué es un proceso, que es ese proceso que sigue a los procesos migratorios y que, por lo tanto, tenemos que poder nombrar, porque tenemos también que poder estudiar. Y nosotros definimos este proceso de una forma un poco amplia, justamente para no entrar en esas cuestiones más normativas. Lo definimos como el proceso de pasar a ser una parte aceptada de la sociedad. El objetivo, el resultado, no está definido en nuestra definición, y qué quiere decir ser aceptado tampoco, con lo cual esa definición se puede aplicar en muchos contextos distintos y puede llevar a resultados distintos. Con esta definición tan amplia, luego intentamos identificar lo que para nosotros son las tres dimensiones fundamentales de todo proceso de integración. En primer lugar, la dimensión legal política, que tiene que ver con el derecho a tener derechos sociales, derechos políticos, y ese derecho a tener derecho, y ahí estoy citando a Hannah Arendt, depende de el estatus legal, por lo tanto de tener o no tener papeles, de tener permiso de residencia y permiso de trabajo. Y ahí hay toda una serie de estudios y podríamos entrar en discusiones largas y fundamentales de cómo se define quién es merecedor de acceder a ese derecho a tener derechos, por lo tanto acceder a la comunidad, a ese nosotros. Y ahí hay toda una serie, digamos, de principios de merecimiento que cambian de sociedad a sociedad y que también cambian con el tiempo, que hacen más o menos abierta la posibilidad de acceder a ese reconocimiento que es la base o el principio para acceder a ese derecho a tener derechos. Esa sería la dimensión legal política, y ahí, digamos, el espectro iría del inmigrante en situación irregular, que no tiene ningún derecho a tener derechos, aunque en la práctica algún derecho sí tiene, o sobre el papel algún derecho sí tiene, pero en la práctica es más discutido, pero sería, digamos, el extremo de aquel que no tiene derechos porque no es reconocido, su presencia no está reconocida. Y por otro lado, al otro extremo, tendríamos el ciudadano de pleno derecho, que puede ser una persona digamos, que haya migrado a un determinado país y que con el tiempo acabe accediendo a la nacionalidad y por lo tanto teniendo o siendo reconocido como miembro de pleno derecho y por lo tanto con todos los derechos, con el derecho a tener todos los derechos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Eso sería la dimensión legal política. Luego tendríamos la dimensión socioeconómica, que tiene que ver con la posición social y económica de esas personas recién llegadas o en proceso, digamos, de asentamiento en la sociedad de acogida. Y eso tiene que ver no solo con el acceso a instituciones,
el acceso al mercado de trabajo, el acceso al sistema educativo, sino también el uso en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Uno puede tener derecho a trabajar, pero luego estar en clara desventaja respecto a otros, con lo cual eso incluye no solo el derecho a acceder, sino también acceder en igualdad de condiciones y yo diría que en igualdad también de resultados. Sociedades con índices de abandonamiento escolar importantes y distintos por un lado de lo que serían los hijos de personas migradas y por otro de aquellos que no lo son, pues ahí tenemos una clara desigualdad que tiene que ver con estos procesos, digamos, de asentamiento que pueden llevar a desigualdades importantes, ya no en los derechos, sino en esa igualdad de oportunidades. Y finalmente estaría la dimensión cultural religiosa, que tiene que ver con percepciones y con prácticas. Cómo se ven los migrantes, pero también cómo son percibidos los migrantes. Y ya no solo a nivel individual, también a nivel institucional, hasta qué punto su singularidad cultural, religiosa es reconocida como una parte importante del país y hasta qué punto sus derechos, por ejemplo, a la diversidad religiosa son realmente ya no solo reconocidos, sino reconocidos en la práctica, es decir, hasta qué punto tienen el derecho a ejercer su singularidad cultural y religiosa en igualdad de condiciones que el resto de la población. Estas tres dimensiones son distintas. Uno puede ser ciudadano de pleno derecho, pero estar en clara situación de desventaja y discriminación en el mercado laboral, por ejemplo, pero al mismo tiempo obviamente también están relacionadas. No tener papeles pues implica una desventaja clara a nivel socioeconómico y, por ejemplo, el no reconocimiento de la diversidad religiosa y la diversidad de orígenes en el país puede llevar a pautas, a prácticas claramente discriminatorias, por ejemplo, en el mercado laboral, con lo cual están también relacionadas. Luego, ¿de quién hablamos cuando hablamos de estos procesos? Pues, como decía antes, no solo hablamos de las personas migradas, sino que también hablamos de la sociedad de acogida, que también cambia en estos procesos de asentamiento. Y ahí abro paréntesis, haré una observación que en este caso sí es normativa, pero cambia normalmente a mejor, en el sentido de que las sociedades se enriquecen con esa mayor diversidad cultural y religiosa. Y luego, pues en estos procesos, y de nuevo me estoy remitiendo a ese libro publicado junto a Rinus Pennings, pues hablamos de tres niveles distintos: el individual, que serían el nivel de las personas migradas, pero también las personas que forman parte, digamos, del conjunto de la sociedad de acogida, que actúan de una manera u otra, reconociendo o no esa diversidad, reconociendo o no a ese otro, adaptándose de una manera u otra a esas nuevas pautas, digamos, de la sociedad de acogida. Luego tendríamos el nivel de las organizaciones, eso sería el nivel más meso, y ahí podríamos tener desde las organizaciones propiamente de inmigrantes como las organizaciones más amplias del conjunto de la sociedad, entre otras, por ejemplo, los sindicatos, que durante años han tenido un papel también fundamental en lo que sería esa dimensión socioeconómica. Y finalmente el nivel de las instituciones, que las instituciones son de hecho fundamentales en esa inclusión-exclusión de las personas recién llegadas, y esas instituciones pueden ser también de ámbito general para el conjunto de la población o instituciones específicas orientadas a un determinado grupo de población. ¿Cuál es la cuestión? Cuando nos ponemos a analizar las políticas de integración y los debates sobre integración, y ahí sí que es importante, porque esa definición que nosotros hacemos, que intenta ser una definición no normativa, analítica, para entender esos procesos, ahí es donde entra la discusión normativa. Cuando analizamos las políticas, ¿qué entendemos por integración? ¿Qué entienden los políticos por integración? ¿Qué quieren decir cuando dicen que la integración ha fallado?, que es un término utilizado a menudo en el norte de Europa, o cuando las políticas de integración han fallado. Y ahí, obviamente, lo que tenemos que hacer desde el ámbito académico es deconstruir el concepto de integración que hay detrás de estas políticas y de estos debates.
y ahí se asume, pues, como decía antes, esa integración a unos valores, ¿no?, que sean como nosotros, y ahí es donde, por ejemplo, en el contexto europeo y especialmente en el norte y centro de Europa, ¿no?, esa relación de sospecha respecto al Islam y respecto a los musulmanes, que en muchos casos ya son desde hace mucho tiempo ciudadanos de pleno derecho, por lo tanto pienso en el contexto holandés, que es el que conozco mejor, son holandeses desde hace mucho tiempo, y de hecho ya estamos hablando de primeras, segundas y terceras generaciones, y así todo se les sigue viendo bajo sospecha, como si fueran todavía esos otros que acaban de llegar. Eso por un lado. Y luego, además, en esa discusión también entran cuestiones socioeconómicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, la población de origen migrante está sobre representada entre aquellos que están en una situación de desempleo. Ahí la discusión política es altamente reduccionista, y más en un contexto de politización como el que estamos viendo actualmente, y entonces se olvidan cuestiones fundamentales como son cuestiones relacionadas con el contexto económico general. Estoy pensando ahora en los Gastarbeiders, en los guest workers que llegaron en el norte de Europa, centro-norte de Europa, en los 50-60, y luego en los años 70 con la crisis económica y la desindustrialización. Muchos de ellos quedaron en la situación de paro indefinido, pero no en tanto que inmigrantes, sino en tanto que trabajadores industriales de fábrica, en un sector económico que quedó altamente reducido de un día para otro. Eso por un lado. Luego también es importante reconocer que las políticas de integración no lo son todo, y que de hecho es fundamental también entender las políticas sociales y cómo funcionan y qué efecto tienen esas políticas sociales más generales también en aquellos que acaban de llegar. Luego, como decía antes, el contexto económico, de crisis económica, cómo esto también afecta de una manera específica a aquellos, por ejemplo, que siendo de origen migrante tienen menos red y por lo tanto menos puntos de apoyo en su entorno inmediato. Y luego, finalmente, la gobernanza. Cuando hablamos de políticas de integración es importante también distinguir que no solo es cuestión de aquellas políticas que aplica el gobierno en concreto, sino entender que es una red de actores donde por un lado estarían las distintas administraciones en los distintos niveles y por otro lado estarían los actores también no gubernamentales que también tienen un papel fundamental en estos procesos, digamos, de integración en un doble sentido. Dicho esto, lo dejo aquí y seguimos la discusión. Muchísimas gracias. Es así que vamos a pasar directamente al debate, fundamentalmente entre los dos ponentes, con participación de quienes están asistiendo virtualmente a este acto por intermediación de Milagros León, que formulará algunas de las preguntas que ya han elevado cuando ella lo estime oportuno. No sé si a raíz de la intervención de los dos ponentes cualquiera de ellos quiere hacer alguna precisión o introducir una pregunta por lo que el otro ponente haya comentado. Y estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de Frontex a la que acaba de aludir Magdalena. Bien, no sé si me miráis a mí con especial atención por ser la parte de la administración, aunque me doy poco por aludido, porque ya que hablamos de Frontex y de policías de fronteras, a mí en esta película me tocó ser el policía bueno de la película. Quiero decir con esto que efectivamente las competencias en materia policial competen al Ministerio del Interior y que nuestro ministerio, al que orgullosamente pertenezco, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues poco puede deciros al respecto. Ciertamente, si os hablo a nivel personal, compartiría todos, absolutamente todos, los planteamientos que ha puesto sobre la mesa Magdalena. Otra cosa es que institucionalmente tenga yo la capacidad de defender o no ciertas cuestiones en relación con Frontex. Pero sí es cierto que a mí me preocupa que la deriva que vaya tomando la Unión Europea sea esta deriva securitaria. Es cierto también que el Pacto Común Europeo de Migración y Asilo se está gestando.
se está gestando y se tendrá que dar una batalla importante en Europa porque hay muchos países que no compartimos determinados planteamientos insolidarios del resto de la Unión Europea y por lo tanto pues en esa batalla probablemente haya algunas cuestiones que limar y que manejar. Pero evidentemente corren malos tiempos desde la perspectiva internacional para entender que se va a dar una prioridad a la integración, que yo prefiero llamar inclusión, más que a las perspectivas securitarias o a las perspectivas de externalización de los controles fronterizos. Dinámica, por otra parte, que se lleva ejerciendo, al menos desde que yo conozco, desde el año 1985, con la primera ley de extranjería en España, ya por sí era una ley tremendamente securitaria, tremendamente con una perspectiva de defensa, a ultranza de los derechos del Estado. Y yo creo, por más que sea verdad estas afirmaciones que Magdalena ha realizado, que en cierto modo entre la academia y entre los operadores jurídicos y entre los pensadores se está forzando a la Unión Europea a doblar ese hierro, se está poniendo ese hierro en un fuego candente y se está obligando a que las políticas no sean tan duras, sino que se reblandezcan y que puedan llevarse a un territorio mucho más humanitario y que ponga más protagonismo en las personas que en los estados. Pero evidentemente la pandemia va a ayudar poco, las crisis económicas van a ayudar menos y los contextos internacionales con dirigentes políticos como algunos que ya están salientes próximamente, pues también han ayudado poquísimo. Hay miedo y cuando hay miedo, pues la gente intenta presionar a sus políticos también para que pongan medidas duras. Hay una pregunta que yo no sé si el foro o el chat que ya tenéis es muy interesante porque algún ponente, yo no sé si ya me estoy metiendo en un terreno donde no debería pisar, porque a lo mejor es terreno de Milagros, es la que debería darnos pie a estas intervenciones, pero he visto que hay una persona que ya ha preguntado que qué podemos hacer con los partidos políticos que están fomentando el delito de odio o los discursos de odio contra las personas migrantes. Y bueno, y sigo hilando discurso, yo creo que lo que debemos hacer es ser ciudadanos activos, es decir, que tenemos que ser políticos. Esto ya no vale, esto ya de decir yo es que soy apolítico, esto ya no vale. Yo creo que tenemos que implicarnos todos en la política y hacerlo de manera decidida. Tenemos que combatir los bulos que nos dicen en el barrio, tenemos que combatir los bulos que oímos en la escuela, en la universidad o que oímos en el metro. Tenemos que combatirlos participando políticamente, afiliándonos a partidos políticos si es necesario, a sindicatos, a colectivos sociales. Es decir, tenemos que ser mucho más participativos porque si no, serán otros los que participen por nosotros y nos comerán ese terreno. Y no olvidemos que los grandes errores del siglo pasado en materia política se cometieron utilizando la democracia. Por lo tanto, no caigamos en la confianza, no caigamos en la idea de que las cosas no van a pasar, porque yo lo tenía en la puerta de mi despacho, un cartel que es claro resumen de lo que nos puede ocurrir si no trabajamos cada día por los derechos. Es decir, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Los derechos son simplemente letras negro sobre blanco que hay que llevarlas a la acción y a la práctica diaria. Entonces, pues yo le contestaría a este compañero que pregunta que qué podemos hacer o qué se puede hacer respecto a este tipo de discursos en política, ¿no? Pues combatirlo activamente, pero también haciendo política. Pues gracias adicionales, en este caso, por haber incorporado una pregunta de los asistentes, porque tú, al estar en remoto, al no estar físicamente donde estamos nosotros, ves también las preguntas. No es el caso de Magdalena y, por lo tanto, la labor de Milagros va a ser fundamental cuando ella estime conveniente intervenir aportando alguna de esas preguntas. Me alegro de que hayas hilado tu primera intervención en la mesa de debate incorporando esta pregunta. Y a su vez, hilando mi intervención con la tuya, me gustaría aprovechar para preguntarte si para combatir este racismo creciente y además orquestado, no solo habría que pensar en estrategias de neutralización del mismo
de la manera que tú lo planteaste en tu primera intervención, perdóname que te tutee si no lo crees conveniente, dejo de hacerlo. Si no crees conveniente combatirlo también recuperando algo que hemos perdido en España, que es un plan integral de integración. Durante la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero se aprobó en España justamente el primer plan, que tuvo continuación inmediata con un segundo y no hemos tenido un tercero. Este Gobierno, concretamente esta Secretaría de Estado y ya no solo la Dirección General, se está planteando o incluso quizás está trabajando en un tercer plan de integración, porque eso ayudaría mucho a neutralizar la potencialidad del racismo, que afortunadamente en España no es comparable a la que se está padeciendo en otros países europeos. Sí, absolutamente. Estamos, fíjate, trabajando de una manera muy activa, porque una de las primeras cosas que nos encontramos cuando hemos llegado al Gobierno y a la dirección de esta Secretaría de Estado ha sido efectivamente que había muchas cosas abandonadas. Y había muchas cosas sorprendentemente abandonadas por incluso un partido que parecía que tenía que estar en una dinámica muy de progreso. Entonces nos ha sorprendido esta situación y estamos trabajando en la elaboración de lo que ahora queremos llamar una estrategia integral de inclusión o de integración. Estamos trabajando con expertos y queremos que esta estrategia sea participada por las organizaciones y por los expertos y queremos hacerlo participativo. Y estamos ahora mismo diseñando indicadores de ese documento estratégico para poder luego hacer, digamos, un trabajo ya más serio de compartir con todos los actores implicados. Pero sí, estamos con las pilas puestas en este sentido porque, como tú, pensamos evidentemente que podemos y tenemos que afrontar una estrategia de ciudadanía, una estrategia de integración y revisar qué es lo que estamos haciendo contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, formas de intolerancia conexas. Es decir, en definitiva, tenemos que establecer las bases para la convivencia del futuro, porque evidentemente, y eso lo habéis explicado antes muy bien, no se va a comprender la sociedad futura, que ya no se entiende la sociedad presente, pero la futura desde luego no se va a entender sin una participación enorme de la población extranjera. Esto ya no es una opción o es un desideratum, esto es una absoluta realidad. Y ya vuelvo a hilar yo también con vosotros y con lo que habéis comentado, Magdalena y tú, el derecho de participación política. Esto lo dice muy bien Javier de Lucas también, a quien yo creo que tú sigues con frecuencia y si no te sigue él a ti, Rafael, pero evidentemente es que no existe posibilidad de igualdad, no existe posibilidad de democracia real. No podemos creernos que vamos a vivir en democracia si no damos participación política a las personas que residen en nuestro territorio. Eso es impensable y más tarde que pronto tendremos que ver cómo se dobla el hierro una vez más, como decía yo antes, y vamos a tener que asistir a que la sociedad, forzosamente, cuando se superen determinados porcentajes poblacionales, va a tener que aceptar y va a tener que, incluso generosamente, conceder el derecho de participación política a las personas migrantes que residen en nuestro territorio, porque no se entenderá la convivencia entonces. Magdalena quería intervenir. Sí, bueno, yo aprovechando la mesa y también a Francisco Miguel Dorado, quiero plantear tres cuestiones que yo creo que están bastante relacionadas. Me interesaría especialmente conocer también el punto de vista de la Administración a este respecto. La primera es algo que yo creo que en la integración, tanto en la Unión Europea como España, no tiene presente, que es que la migración regular e irregular son vasos comunicantes y que no podemos frenar la inmigración irregular solamente con esa Europa fortaleza, sino que la medida más eficaz, aparte del consabido mantra de actuar en origen, de las causas de la migración, etcétera, está claramente en flexibilizar los cauces de entrada de los migrantes regulares. Y sobre esto, concesión de permisos de visado para entrada y permiso, yo creo que se ha avanzado también bastante poco, teniendo presente que siguen existiendo nichos migratorios laborales, hablando en términos laborales, tanto por arriba como por intermedio y por abajo, que son necesarios. Y yo quisiera saber si sobre esto se está trabajando también. La migración regular,
como una manera de frenar, quizá la más efectiva, la migración irregular. Una segunda cuestión también que sí que me interesa también conocer su opinión. Hay un informe reciente de Cáritas que se llama Un arraigo sobre el alambre, que probablemente algunos de ustedes conocerán, que examina cuál es la situación de esos 5,5 millones de migrantes regulares de los que hablaba Rafael Durán al inicio en España, de los 44 millones que vivimos en nuestro país. Y el título es muy descriptivo, arraigo sobre el alambre, porque hablaba de que una cosa es arraigo y otra cosa es integración, incluso esto en términos jurídicos, ¿no? Hay un elevado arraigo, pero sin embargo hay bajos niveles de integración. Se dan segregaciones laborales, segregación económica, a pesar de que son contribuyentes clave del estado del bienestar, lo hacen siempre desde una renta muy bajas, ¿no? Y hay un patrón mixto también de integración cultural. Es verdad que se van adaptando, pero a la vez mantienen también características que ponen de manifiesto la dificultad para esa sociedad multicultural que hablábamos al principio. Y con una baja conflictividad étnica porque hay subordinación respecto a los españoles. Y sobre esto también me gustaría plantear una tercera cuestión, yo creo que están todas conexionadas, que es, aterrizando un poco en el caso español también, la situación de Canarias. Es muy criticable la falta de solidaridad que se ha demostrado en la Unión Europea desde el año 2015 hasta la actualidad. Y que es además esa falta de solidaridad y el temor al otro, como decíamos, que alimentan esos discursos de carácter nacionalista, extremo, etcétera. Pero tiramos piedras y señalamos constantemente a la Unión Europea y cuando nos encontramos con un supuesto como el de Canarias, el discurso político es a mí no me mandes esos migrantes y por supuesto me lo estás haciendo a traición. Es decir, esa falta de solidaridad, ¿hasta qué extremo no se hace presente también en las diferentes administraciones de este Estado complejo que es España, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay, por una parte, una especie de dicotomía marcada entre lo que dicen los políticos y a lo mejor la percepción que tiene la ciudadanía. Sobre estas tres cuestiones me interesaría un poco que me diera su parecer Francisco Miguel también, ¿no? Uh-huh. Y ya me callo porque Milagros tendrá ahí apuntadas preguntas que si no, no van a dar. Pues muchas gracias, Magdalena, muchas gracias por plantear, no es preguntar, simplemente estamos comentando, me parece que está siendo bastante interesante la conversación, estamos conversando como amigos, ¿no? Yo comparto muchas cosas que dice, es decir, que me siento perfectamente, no sé, pues será por mi trayectoria personal, pero me siento muy cómodo con lo que dice, ¿sabes? Efectivamente, yo también veo que la inclusión, la integración, no se puede pensar solo desde dentro para los que ya están aquí. Tenemos que pensar en políticas activas que favorezcan la llegada de personas y que le demos a las personas que están fuera una verdadera oportunidad de venir de forma legal sin jugarse la vida. En ese trabajo tenemos que estar, y va en la línea de lo que tú has dicho también en la última de tus preguntas, con la necesidad de coordinar las políticas migratorias. No existe una política migratoria. Nosotros desde el Ministerio de Migraciones llevamos el título de las migraciones puesto aquí en el frontispicio, pero realmente todo el mundo nos mira a nosotros cuando ocurre algo a un migrante, pero nosotros somos unos pequeños actores, por más que le llevemos un nombre muy poderoso, Secretaría de Estado de Migraciones, somos unos pequeñísimos actores dentro de un escenario internacional, pero también nacional, en el que hay una potencia importantísima que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, la Presidencia del Gobierno, es decir, la transversalidad de las políticas migratorias es tal que realmente hacer política migratoria no puede depender ni va a depender nunca solo de nosotros, del Ministerio de Migraciones. Y entonces conectar esas distintas visiones es realmente un arte. Yo creo que es realmente un arte. Efectivamente, todo el sentido de lo que has dicho, arraigo es distinto de integración. Claro que sí, lo mismo que he dicho antes yo. Es decir, coexistencia no es lo mismo que convivencia. El arraigo sería eso, pues que estás aquí, que has echado raíces, pero tantas raíces que estás quieto como un árbol, no estás interactuando con el resto. Sin embargo, una verdadera integración, una verdadera inclusión significa movimiento, significa participación y eso significa convivencia. Y hacia eso tenemos que tender, pero claro, eso no basta
con decirlo, eso hay que hacer política. Y el otro día presentábamos un estudio precisamente financiado por mi dirección general, en el que lo que se estaba buscando era demostrar que la España vaciada tiene muchas oportunidades de desarrollo si contamos con las personas migrantes. Pero para eso hay que hacer unas políticas que se fundamenten en la convivencia, en la integración social de estas personas. No basta con decir, como me falta gente, pues vamos a lanzar a estos inmigrantes a que vivan en las zonas despobladas de España. No, hay que hacer políticas activas. Y esto pues requiere inversión, y requiere políticas públicas decididas y requiere también políticos valientes que no teman que los votantes van a dejar de votarles en las siguientes elecciones. Requiere saber explicarse, requiere saber dar discursos coherentes y discursos razonables, y además nos apoyan todos los datos, incluso económicos, como habéis dicho antes. Así que yo creo que podemos caminar en esa senda sin perjuicio de que sabemos que nos vamos a encontrar pues otras visiones y otros, digamos, escenarios por parte de otros actores, porque, digamos, las tensiones y las fuerzas que participan en las políticas migratorias son diversas, ¿no? Sí, Francisco Miguel, has aludido a partidos que temen perder votos por sostener según qué discursos. Quizás la cuestión está en que se equivocan temiéndolo, porque una sociedad como la española tiene acreditado no dejarse llevar justamente por ese tipo de discursos, con independencia de que hayamos visto entrar en el Parlamento un partido que sí que lo sostiene. Lo que se conoce de la sociedad, sobre todo a través de encuestas, pero también de nuestro comportamiento, no avala ese temor. Antes de pasar a las preguntas que Milagros va a compartir con nosotros, sí me gustaría hacer una pequeña precisión con la que no sé si estaréis de acuerdo o no los dos ponentes. Al menos en 2 ocasiones hemos utilizado esta tarde el término solidaridad. Al hacerlo hemos reproducido el discurso del Pacto Migratorio Europeo. Cuando hablamos de esa solidaridad, estamos hablando de solidaridad entre los Estados. Si hablamos de Canarias y hablamos de solidaridad, nos estamos refiriendo a solidaridad entre las comunidades autónomas. Yo particular y humildemente creo que ahí no tenemos que hablar de solidaridad, sino de corresponsabilidad. Tenemos que requerir responsabilidad de nuestras autoridades e instituciones y hacer que se corresponsabilicen entre ellas. La solidaridad quizás sea un término que mejor dejamos para referirnos a personas que necesitan ayuda, no a instituciones, tanto menos nacionales como son los Estados. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizá por deformación utilizo el término solidaridad en el sentido que se ha utilizado en la Unión Europea. Y sobre este particular sí que me parece interesante una cuestión. Hemos visto que en la Unión Europea esa solidaridad, entendiéndola como la responsabilidad estatal, ha fracasado. Ha fracasado en el reasentamiento, ha fracasado en la reubicación, y en el nuevo Pacto Europeo eso queda consagrado, porque además se da una figura que es realmente, yo creo que para tener en cuenta, que quiero citar exactamente cómo se llama, que son los patrocinios en el sentido de, yo ya no, las cuotas, por decirlo en términos que todos nos podemos entender, el reparto de refugiados en cuotas fracasó. Fracasó estrepitosamente, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en 2 ocasiones, primero, que era una medida legal conforme al derecho de la Unión Europea cuando lo impugnaron los países del Visegrado, y en segundo lugar condenó por un incumplimiento del derecho de la Unión a Polonia, a Hungría y a la República Checa. Pese a eso, han salido victoriosos, de tal manera que esas cuotas ya no se van a volver a producir. Es decir, no hay asunción de la corresponsabilidad. Todo lo más, yo puedo ayudar a aquel que tiene el problema, en este caso España, Canarias, o puede ser Italia, o puede ser Grecia. Yo le voy a ayudar a que se deshaga de ese problema, pero yo no me lo llevo. Es decir, y si eso se ha consagrado como un derecho a nivel de la Unión Europea, tanto más podemos reproducirlo a nivel intraestatal. Es decir, las comunidades autónomas no van a entender que exista una corresponsabilidad.
No sé si, Sí, gracias. si mi temor ha quedado suficientemente expuesto, ¿no? ¿Quería añadir algo? Yo al respecto sí querría añadir algo. Querría decir que, bueno, primero preguntar a Magdalena, porque yo reconozco mi ignorancia en ese aspecto, pero creo que todavía el Pacto Común Europeo de Migración y Asilo tiene algunos metros de recorrido, que todavía no ha llegado a su meta y por lo tanto yo no sería tan maximalista de decir que ya han ganado los del Grupo de Visegrado. Estará por ver todavía en algunas negociaciones hasta qué punto será cierto. Es verdad que ha supuesto su oposición un jarro de agua fría verdaderamente para muchos y sobre todo para los países mediterráneos ha supuesto incluso un riesgo de ruptura si lo unimos al Brexit, porque es que ya son unas posiciones tan diferentes y tan enfrentadas en tantas materias que realmente a veces llamar Unión Europea a esto a veces resulta eufemístico, ¿no? Pero contrariamente a esa propuesta un poco, permíteme el cariño, que te lo digo con todo el cariño, un tanto provocadora de Rafael, porque como buen filósofo tiene que provocar en el pensamiento, pues yo creo que sí he tenido, y en mi percepción personal sí he tenido ese movimiento de solidaridad de las comunidades autónomas. Se apresuraron a llamarme cuando hicimos el llamado público de que necesitábamos solidaridad entre las regiones de España. Y estoy negociando actualmente, lo tengo que decir y lo digo públicamente, estoy negociando con muchas comunidades autónomas y también con la ciudad de Barcelona porque se han ofrecido a acoger personas migrantes que están en Canarias, allí varados, ¿no? Y que los tenemos allí en una situación un tanto difícil, ¿no? Y que no pueden quedarse solos en la comunidad canaria. Las personas vulnerables estamos valorando traerlas a la península para que tengan unas mejores condiciones de inclusión y de integración y de protección, ¿no? Y sí hemos tenido comunidades autónomas que nos han ofrecido su mano tendida desde el primer minuto y de todo signo político, también debo decirlo. Es así. Estupendo. Pues pasamos entonces al turno de preguntas de los asistentes. Muy bien. Milagros. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en directo hoy en este evento tan importante e interesante, también a aquellas personas que nos sigan en diferido y especialmente cuando puedan escuchar la intervención de Blanca Garcés Mascañeras, que se incluirá en esta pieza de vídeo grabada. Quiero trasladar a los dos ponentes, a Francisco Miguel Dorado Noguera y a Magdalena Martín Martínez, la enhorabuena por parte de todas las personas que nos han seguido a través del chat y de esta emisión en directo. Por amistad y porque no me puedo resistir, la primera va a ser de una compañera profesora de la Universidad de Málaga, Carolina Jiménez, que además de la enhorabuena a los dos ponentes, plantea lo siguiente. Dice, España aún no ha ratificado la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. ¿Desde el Ministerio se piensa en reflexionar sobre esta sonada ausencia? Es la única convención de derechos humanos que España no ha ratificado. Y la lanza tanto para Francisco Miguel como para Magdalena. Yo no voy a contestarle a Carolina porque sabe perfectamente lo que pienso. Prefiero que en este caso sea devolverle la... te va a tocar hacer de poli malo ahora. Tampoco puede quedar entre vosotras dos. No, para nada, no me siento aludido, fíjate, porque en este punto de esta pregunta me considero un ciudadano y como ciudadano voy a contestar, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta convención se debería firmar. De hecho, cuando yo he sido abogado y he participado durante muchos años en congresos sobre extranjería, era una de nuestras primeras reivindicaciones como abogado y he sido más abogado que político. Por lo tanto, durante años he sostenido esto. No voy ahora a cambiar porque me hayan dado esta responsabilidad, ni mucho menos. Todo lo contrario. Y en la medida que podamos, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, lucharemos para que esto se haga. Sabemos que va a ser difícil porque España mantiene tradicionalmente una postura de resistencia a la firma de esta convención, pero será una de las cosas que tengamos en la agenda, por supuesto que sí. Mientras estemos al menos nosotros, y puedo hablar por el otro director general también y por la Secretaria de Estado de Migraciones, creo que en la lucha estaremos para intentar conseguirlo. Bueno, yo en mi intervención primera, cuando hice la presentación de los dos ponentes, evidentemente hice la presentación de Francisco Miguel en tanto que director general y no quise detenerme en la trayectoria personal
pero ciertamente la tiene muy comprometida socialmente desde sus habilidades jurídicas y creo que han quedado sobradamente de manifiesto en las distintas intervenciones que ha ido teniendo y, si puedo decirlo, me alegro de ello. Milagros, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, hay más preguntas. Sigo el orden de las personas que se identifican, en este caso es Yanna, y dice, ¿y cómo combatir el racismo en los medios de comunicación? Porque muchas veces manejan narrativas racistas, alimentando el odio y las actitudes de rechazo. No la lanza a los dos ponentes, quien quiera, por favor. Yo creo que esto casi le debía de contestarlo Rafa, que es más experto en esto. Es más filósofa, es muy filosófica esta pregunta, ¿verdad? Creo que él ha tratado precisamente en los medios de comunicación de una manera mucho más directa que nosotros, ¿no? Bueno, a ver, yo rápidamente lo primero que diría es que el discurso mediático en España no es tan racista como para plantearlo en esos términos. Ciertamente, cuando se hace un análisis del discurso de contenido de los medios de comunicación, nos encontramos con que el racismo está presente. Pero también es cierto que no está presente en la misma medida según el medio de comunicación al que nos acerquemos, y ahí hay un componente ideológico que marca claramente la diferencia, de la misma manera que nos encontramos con que incluso cuando nos encontramos con enfoques, aproximaciones claramente racistas, se suelen compaginar y en algunos medios equilibrar con enfoques contrarios. Yo recientemente he hecho un estudio sobre la medida en que el discurso mediático es islamófobo o no en España, por centrarlo en ese tipo de racismo, y me he encontrado con que hay mayor riqueza en el discurso mediático de lo que nosotros mismos tendemos a pensar. Y en ocasiones, más bien como investigador, no como filósofo, sino como politólogo, lo que he hecho en falta no es tanto un discurso no racista como un discurso mediático en el que se aborde la riqueza de, ya sea el fenómeno migratorio o ya sea la multiculturalidad que hoy ya nos caracteriza. No se trata tanto de que haya mucha cobertura islamófoba como de que hay poca cobertura sobre la realidad islámica en España, que es eminentemente positiva o simplemente neutra. Y lo que cabe decir del Islam, porque es lo que tengo más fresco, cabe decirlo de cualquier otra dimensión, no del fenómeno migratorio, porque hay muchos musulmanes españoles, sino del fenómeno de la diversidad cultural. Yo, de todas maneras, no sé, y estoy reflexionando también en voz alta, si hay base científica para sostener que en el caso español, cuando se habla también del tratamiento racista y en medios de comunicación, hay un elemento de discriminación interseccional, porque el racismo viene asociado también a otros componentes discriminatorios. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en términos de aporofobia, es decir, del odio al pobre, ¿no? O del temor al pobre, ¿no? Y siempre lo planteamos en Málaga de una manera muy abierta, cuando la diferencia entre un jeque y un moro, ¿cuál es? No es el tema de la raza o de la religión, es el tema del dinero, básicamente, ¿no? Por eso no sé hasta qué punto, en este caso, de la raza y del tratamiento, incluso por medios de comunicación y a nivel también social, no intervienen esas categorías interseccionales de discriminatorias, ¿no? Claro, es el clasismo lo que nos hace racistas. No es tanto una cuestión de religiones. Lo que ocurre es que la religión en ocasiones viene a abundar en la misma dirección. Pero insisto en que no es un fenómeno tan extendido. Lo que no quiere decir que no estemos alerta. Jugamos con la ventaja de que todavía no tenemos el problema que ya tienen en otros lugares. Y eso debería hacernos recapacitar y actuar con madurez suficiente para, anticipándonos, evitar que se llegue a convertir en un problema en lo que todavía no lo es. Milagros. Hay una pregunta que está relacionada también con lo que ha salido aquí en el debate sobre residencia, nacionalidad. La traslado a la mesa.
Dice, a las personas migrantes para obtener la nacionalidad se les exige, además de X años en España, no tener delitos, etcétera. Un examen para comprobar la integración. Hay muchas personas integradas que no han tenido la oportunidad de estudiar y no se ven capacitadas para realizar un examen, aun llevando muchos años en España. Asimismo, muchas personas españolas seguramente no sabríamos contestar a este examen. ¿Qué opináis de este requisito? Volvemos a la integración y a la nacionalidad. Francisco, empieza. No se te escucha. No se te oye. Ahora. No. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí, discúlpame que tenía desconectado. No, que mi experiencia profesional he sufrido en carne de las personas a las que ayudaba este hecho que se pone de manifiesto en la pregunta, es decir, los exámenes que obligaron las reformas de las leyes de nacionalidad, las reformas que se operaron en el régimen de nacionalidad, hacen que el Instituto Cervantes tenga que examinar a las personas que quieren acceder a esta ciudadanía española. Algo sorprendente porque yo he intentado hacerle este examen, como bien dice este compañero que pregunta, a algunos españoles y no aprobaban algunas preguntas. El examen sí lo aprobaban y el examen en general no es demasiado complejo también, en honor a la verdad hay que decirlo. Pero es verdad que se somete, y esta es la carga de fondo y de profundidad que hay, se somete a una especial condición aquel que quiera adquirir la nacionalidad española a través de una concesión, es decir, a través de una adquisición por el transcurso de un plazo determinado y además la superación de una serie de requisitos. Es verdad que el Instituto Cervantes también facilita, y la normativa vigente facilita pruebas adaptadas, bien para personas con discapacidades o con habilidades diversas, ¿no? Y también es verdad que con determinadas edades también puede quedar uno eximido de la prueba. Pero en todo caso todo esto supone un sobreesfuerzo burocrático y administrativo, cierto es. Con todo eso, bueno, pues yo te diría que evidentemente pienso que comprendo estas dificultades, que hay que poner todos los medios para que no se den y para adaptar las pruebas a todas las circunstancias personales de los individuos, pero también entiendo que un Estado, a la hora de conceder una nacionalidad, pueda pedir algo tan básico como una prueba de idioma, que también se pide, básico, porque es un nivel básico lo que se exige, antes de conceder la nacionalidad del país a una persona que no domine mínimamente el lenguaje de ese país. Es decir, que también existe el reconocimiento para las personas analfabetas en no examinarse de una manera escrita. Es decir, que existen virtualmente posibilidades de superar las pruebas sin tener que hacerlas de una manera idéntica a los demás o a las personas que consideramos normales, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que esta es una opinión personal mía, pero estoy abierto a otra. Magdalena, ¿tú querías decir algo sobre esto? No, yo básicamente también comparto que de alguna manera no es un elemento significativo, pero de no extraordinaria importancia. Es decir, que yo creo que efectivamente en todos los países se utiliza algún tipo de filtro para demostrar el arraigo, digamos, ¿no? Que realmente hay una relación entre el país y la persona que va a partir de ese momento va a detentar la nacionalidad. Otra cuestión es el tipo de pruebas que se está realizando, incluso pues las preguntas y realmente eso hasta qué punto no podía ser sustituido por otro procedimiento que fuese más adecuado que el de este tipo, ¿no? A mí, a la vez que hablábamos de esto, también se me venía a la mente que efectivamente eso se produce digamos, para el acceso a la nacionalidad y, sin embargo, hay otras vías de acceder a la nacionalidad indirectamente, como es acceder primero a los permisos de residencia a través de las Golden Visa, a los que no se pide nada de esto. Es decir, Golden Visa son los permisos de residencia que se obtienen por parte de ciudadanos extracomunitarios, que está regulado tanto en la Unión Europea como en los derechos internos de casi todos los Estados miembros. ¿Cómo es? Pues yo hago una inversión en bienes inmuebles o una inversión en términos económicos y obtengo la residencia legal en un país y eso me permite a su vez la libre circulación. Y a este tipo de personas, evidentemente, que son muchos de ellos chinos, rusos, no se les pide ni siquiera esto, ¿no?
Y es verdad que hay baremos distintos, ¿no? Pues me toca el momento desagradable de tener que decir que esto se ha acabado, porque habíamos organizado el acto diciendo que duraba de 4 a 5 y media. Perfecto. Y bueno, pues los asistentes, los ponentes tienen sus propias agendas y no deberíamos alargarlo más. Yo no me resisto, no obstante, a hacer una pregunta casi para que el director general me responda sí o no y poco más. Y es, durante la pandemia, el Ministerio se ha encontrado con una serie de problemas que ha sabido solventar por la vía de las instrucciones a las oficinas de extranjería, diciendo, donde la ley de extranjería dice X, interprétalo en estos términos. ¿Eso queda reducido al momento puntual? ¿Es una coyuntura la pandemia o se está pensando en modificar la ley de extranjería? Bueno, haces inteligentemente dos preguntas en una y si te contesto solo con un sí o un no, puede que le dé respuesta a ambas y no sea justo. En fin, yo te diré que la labor de la Dirección General de Migraciones consiste en la interpretación de la normativa de extranjería y, por lo tanto, en el dictado de directrices, instrucciones interpretativas al respecto. Y sirve también de guía para todos los jefes de las oficinas de extranjería de España para que puedan tener unos criterios comunes. Por lo tanto, esa labor va a continuar, no es algo coyuntural. Eso es uno de los requisitos y es una de las grandezas que tiene también nuestro sistema, porque yo, que he criticado mucho desde fuera que no tengamos una política única de extranjería, y de hecho lo oigo en muchos foros también, y lo he sostenido durante mucho tiempo, por otro lado, se corresponde también un poco con el carácter español, es decir, es que no nos gusta tener residenciado en un único punto el poder. Y yo creo que esto es una manifestación de ello, es decir, el hecho de que Migraciones pueda interpretar el reglamento de extranjería, pero la política de extranjería la lleve otro departamento que pueda ser presidencia del gobierno, pero que la política de control de fronteras la lleve el Ministerio del Interior, pero la política de visados la lleve Exteriores, pues genera unos equilibrios a lo Montesquieu, a la división de poderes, digamos, ¿no? Si se me permite esta expresión, que yo creo que son interesantes, porque es verdad que dificultan, también ocurre con las comunidades autónomas, ¿no? O con un pseudoestado federal en el que puedes tener distintos puntos donde se residencia el poder, pero eso hace también más enriquecedor la convivencia y hace más enriquecedor el contexto, ¿no? Entonces, bueno, no es que vaya a ser algo que va a desaparecer, vamos a seguir haciendo interpretación. De ahí a pensar que vamos a ir hacia una modificación de la ley de extranjería, lo que estamos es más bien pensando en una modificación del reglamento de extranjería, más que de la ley de extranjería. Son las palabras de nuestro ministro. Y creemos que si somos buenos técnicos fabricando un nuevo reglamento de extranjería o algunas modificaciones interesantes en el reglamento de extranjería, podemos darle, digamos, bastante coherencia al sistema sin necesidad de tocar algo sobre lo que se necesitan mayores consensos, que sería la ley orgánica de extranjería. ¿Magdalena? Nada más. ¿Nada? Sí. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Creo que se ha notado que yo seguiría hablando toda la tarde. Y yo también. Me da la sensación de que esta sesión hace honor a nuestro cartel, que está presidido por una brújula. Yo querría pensar que no estamos perdidos en esto de las cuestiones migratorias, pero si estamos perdidos, pues a lo mejor los comentarios que nuestros brillantes ponentes han hecho esta tarde nos ayudan a encontrar el norte. Muchas gracias. Le doy la palabra a Isabel Jiménez, vicerrectora de Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga. Bueno, yo, después de lo que se ha dicho aquí, durante 1 hora y media tengo poco que añadir. Sencillamente decir que me llevo cargada la maleta de elementos para la reflexión. Y además para una reflexión seria y en profundidad. Daros la enhorabuena tanto a la ponente como al ponente, como a Rafa, moderador de esta mesa, porque realmente yo creo que todas las personas que han intervenido de una manera o de otra, inscritas en este encuentro, se llevan lo mismo que yo, es decir,
habrá gente más experta, gente menos experta, pero todas las personas que hemos asistido a este encuentro, yo creo que nos llevamos muchos elementos que además son necesarios para avanzar en lo que hemos estado hablando todo el rato, que es una sociedad basada en la democracia real y en la justicia social. Y en esa sociedad no cabe otra cosa que el que las personas migrantes se integren y sean personas con todos los derechos, como no puede ser de otra manera. Así que yo espero que este encuentro haya servido a todas las personas y a la sociedad en general para avanzar en ese camino y conseguir esa meta. Y yo creo que será más pronto que tarde, porque a pesar de lo que decía Magdalena, de todas las piedras que se van poniendo en el camino, hay un camino que es el de la democracia y la justicia social. Y yo creo que ahí tenemos las de ganar. Así que muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento del Vicerrectorado y de la Universidad de Málaga a ponentes y organizadores de este evento, y muy orgullosa de que desde el Vicerrectorado podamos hacer este tipo de encuentros que tienen una finalidad, un objetivo social. Esa es la misión de la academia, de la universidad. No puede quedarse encerrada, sino que tiene que ofrecer el conocimiento a la sociedad, el conocimiento que en ella se genera en este tipo de diálogos institucionales, políticos, académicos, y ahí está la vía y ahí está el camino. Así que muchas gracias.